decir que es una autoridad Fernando del Corro, ¿no? Además de investigador, tiene muchísimas publicaciones de historia argentina, internacional. Es un tipo que investiga lo que por ahí nadie investiga con una profundidad, escribe distinto. Y esto es un respaldo, es como que la autoridad de él nos da en todos estos estudios para lo que nosotros fomentamos, que es Generación del 80, Silvio Gesell, el Acuerdo Romero, el desarrollo de la Argentina, cómo la Argentina hizo frente a la banca británica, al mundo europeo y norteamericano para posicionarse como una potencia, pues había una clase dirigente muy esclarecida, muy bien formada, entre los, por ejemplo, los que estaba Carlos Pellegrini, y la inteligencia de ellos fue, por ejemplo, darle bolilla a un tipo como Silvio Gesell, que era alemán, después fue empresario industrial, y creó toda la economía moderna desde la Argentina, ¿no? Ya lo hemos dicho varias veces acá. Keynes, Gran Bretaña, Estados Unidos se declararon discípulos de Gesell y el modelo de economía argentino fue copiado por todo el hemisferio norte, por Alemania. Esto quedó en la noche de los tiempos, pero lo estamos rescatando. Y uno de los temas que mejor manejó la Argentina fue el tema de la deuda externa, tema que hoy está explotando nuevamente, como reiteradamente viene pasando de hace 50, 70 años, 50 años seguro, tema gravísimo, porque les cuento que el pago de los intereses de la deuda externa se lleva el 30% del gasto público. Si ustedes me dicen cómo reducir el gasto público, una de las cosas que hay que hacer es terminar con la deuda externa, que se nos lleva el 30% del presupuesto más las LELIC, que es cuasi fiscal, que ya estamos en el 10% del PBI. Es todo mala praxis, ¿sí? Todo mala praxis. Esto empieza con Alfonsín, se resuelve siempre reiteradamente, hay un problema con la banca y con el negocio bancario, con los bancos internacionales digamos, el manejo de la deuda externa argentina, que es un negocio para todos ellos. Y acá tenemos un antecedente en la historia argentina de la generación del 80 que lo manejó brillantemente bien. Yo no voy a spoilear, como dicen los chicos ahora, lo que va a decir Fernando, cómo se manejó. Estoy Acá oyendo estaba la acá. familia Torkins, Torkins, muy importante industrial, empresario, banquero argentino. No, no es cierto que existía una oligarquía vacuna, había una clase de gente donde había industria, metalurgia, ferrocarriles de capitales argentinos, petróleo, pesca, industria pesquera. Todo hicieron el grupo Torkins y varios otros que sobre todo ayudaron al segundo gobierno de Roca, y en 10 años la Argentina duplicó PBI y generó una cantidad de reservas. ¿Vieron que el Banco Central no tiene reservas? Bueno, en ese momento, escuchen bien lo que les voy a decir, para 1910 la Argentina tenía más reservas internacionales y más oro que el mismo Banco de Inglaterra, que Londres, ¿sí? Y le hizo préstamos en oro a los Estados Unidos para salir de su crisis financiera y la crisis de la bolsa. La Argentina es una potencia internacional, merced a la política de Roca y de Silvio Gesell y demás, que había muy buenos ministros de Economía, que formaban y venían a estudiar a Argentina, de No, Estados Unidos, no, de bueno. Oxford. Todo esto está documentado en el libro Keynes y Gesell, ¿sí? Los economistas norteamericanos, alemanes y británicos que vienen a estudiar a la Argentina, donde nace la macroeconomía y se abandona el patrón oro. Todo ese sistema es el que rige la economía del siglo XX, donde Ahí después sí. Estados Unidos se apropia del sistema y en Bretton Woods lo hace ligado al dólar como potencia victoriosa de la Segunda Guerra Mundial y quien rige el orden internacional a partir de ese momento. Pero su esquema nace en la Argentina, ahora no hay mucho tiempo para desarrollarlo, pero es importante rescatar esto por los momentos que estamos viendo y cómo esto va a empeorar rápidamente con el tema del dólar barato, que es lo que propone Milei. Milei se define como defensor de la convertibilidad de Menem, con lo cual vamos a repetir la misma historia, pero más rápido en cuanto a la crisis, esa es nuestra opinión. Y lo que nos va a traer Fernando del Corro es un antecedente documentado muy serio de cuando la Argentina resuelve el problema de la crisis Baring, que fue famosa porque fue un impacto a nivel mundial, puso en riesgo a la banca de Londres. Londres, Inglaterra tenía el 60% de las inversiones overseas, es decir, fuera de Gran Bretaña, estaban en el Río de la Plata. Por lo tanto, el Río de la Plata era crítico para ellos y fue un terremoto y que toda esa clase dirigente lo resolvió muy, muy bien. En forma brillante hizo escuela. Fue la primera crisis de la deuda externa del tercer mundo, que llamaríamos ahora, o de la periferia. Este es un documento que se va a grabar. Esto no se conoce, no se estudia, no estudiamos la generación del 80, no se estudia cuando la Argentina anduvo bien, por eso repetimos errores.
y creo que es hora de publicar todo esto con varios libros, publicaciones que hemos hecho, muchos conocen. Hay un sitio web que se llama institutogesell.org, donde recopilamos, estamos reconstruyendo historia argentina. Esto no está en las universidades, lamentablemente, pero va a estar prontamente, creemos. Necesitamos modelos, necesitamos recuperar buena doctrina económica. Así que Fernando tiene una gran trayectoria, quiero que te presente, fue secretario general de TELAM, del diario Clarín, fue secretario de redacción en el diario La Opinión, es muy reconocido a nivel político, económico, académico, es escritor y periodista, historiador, tiene una dilatada trayectoria. Muchos, digamos, dirigentes políticos lo han tenido como referente y es muy respetado. Así que, Fernando, presentate porque no te escuchamos bien el tema de tu trayectoria periodística, en La Opinión y demás. Así que te escuchamos, por favor. Bueno, vos hayas dicho, básicamente yo fui secretario general de la agencia TELAM, como decir, durante muchísimos años. Fui secretario de cierre del diario La Opinión en la última etapa del diario, cuando digamos, Jacobo Tiberman todavía era la gran estrella del periodismo argentino. Bueno, así que, bueno, fui profesor en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Lamentablemente yo fui el único que en ese momento daba a grandes economistas, como estos que estás mencionando vos, como Gesell, Romero, toda esa gente que prácticamente muy pocos lo conocen y que después que lo dejé de dar yo no se dio más. Es decir, después que lo dejé de dar yo porque me jubilé. Así que, bueno, acá estamos dispuestos a hablar un poco de todo eso. No es que sea una brillantez lo que voy a decir, pero me parece que es muy importante que se conozca a Romero, que se sepa de algún modo quién fue Gesell, que se tenga en cuenta quién fue Ernesto Torkins, ese notable empresario que llegó a poner sus bienes personales como garantía de la Argentina cuando se hizo el Tratado Romero, el arreglo Romero. Es decir, por más que se hable hoy de grandes empresarios y qué sé yo, eran grandes empresarios para sus negocios, pero no hay ninguno de todos ellos que haya puesto sus empresas, su patrimonio personal como garantía de la República Argentina en sus intentos de frenar las cuestiones de la deuda externa. Así que, bueno, si les parece que esto que dije de entrada nos sirve como una buena introducción, yo, cuando ustedes quieran, empiezo a leer el texto ese que preparé. Adelante, Fernando, es profesor emérito titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, entre varios otros cargos, libros, publicaciones, artículos, imagínense, muy prestigioso. Gracias, es muy importante para nosotros toda esa trayectoria y tu reconocimiento con este trabajo, así que adelante, Fernando, por favor, te escuchamos. Bueno, la charla sobre el arreglo Romero, entonces. Los problemas de la deuda externa vienen de antiguo en América Latina. La crisis que hoy vive la Argentina se inserta en la historia de la región cuando, de la mano de la banca británica, durante los años 1820, nuestros países, desde México hasta el sur, sin excepciones, sumaron casi la misma mitad del total de los pasivos acumulados en el mundo. Para ser precisos, el 46,6%. Las cosas se fueron agravando con el correr del tiempo. En la Argentina, a partir del préstamo de la Bariem-Brades, contraído por Bernardino de la Trinidad González Rivadavia, se llegó a un estallido que expuso al país al riesgo de una intervención militar, crisis que tuvo solución en 1893
mediante el arreglo Romero por permitir iniciar un ciclo de crecimiento económico durante 2 décadas y que colocó a la economía argentina entre una de las más importantes del mundo. Un arreglo que con amargos del caso debiera ser analizado por el actual gobierno de Alberto Ángel Fernández. Antes de que en la Argentina los problemas se sucedieron en otros países de la región. Un caso paradigmático fue el de México, donde el 17 de junio de 1861, ante la grave crisis de las finanzas públicas, el presidente aborigen Benito Pablo Juárez hizo sancionar una ley que determinó el default para la deuda del país, lo que devino en una invasión al mismo por parte de una coalición de acreedores integrada por España, Francia y el entonces Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. En el caso argentino resulta paradigmático. Un 8 de noviembre, hace nada menos que 130 años, en Londres, la capital del Reino Unido, durante una reunión de jefes de entidades financieras en el Banco de Inglaterra, así se denominaba su banco central, el barón de Reverstone, Edward Charles Baring, cabeza de la Baring Brothers y gerente del Lloyds Bank, informó que la primera estaba dispuesta a presentar su quiebra como consecuencia de la grave crisis argentina iniciada en junio de ese 1890 y cuyos impactos se hicieron notar en varios de sus vecinos como el Brasil, Chile y el Uruguay, además de otros de América Latina y en la península ibérica, tanto en España como en Portugal. La reunión había sido convocada por el gobernador del Banco de Inglaterra, William Liddell. No era para menos, ya que la Baring Brothers, con 127 años de antigüedad, es la entidad financiera privada más importante de la City londinense. Tenía 37 años más que el propio Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, luego Irlanda del Norte, desde 1922. Su caída implicaba toda una catástrofe para el país, que todavía por pocos años más siguió siendo la principal potencia económica del planeta. Aceptar la bancarrota de la Baring Brothers podría tener consecuencias gravísimas para la credibilidad del país y particularmente del mercado de Londres, centro financiero mundial desde la derrota de Francia en la guerra con Prusia en 1871. Así que había que salvar a la Baring y a la Argentina. No había otro remedio. Robert Arthur Taylor Gascoigne-Cecil, el primer ministro de la reina Victoria, más conocido por su título nobiliario de Marqués de Salisbury, lo tenía claro. La situación no era fácil. Tampoco en lo político, cuando no faltaban quienes, como el Marqués de Lorna, financista alemán, pedía la intervención militar sobre la Argentina, lo que sucediera años más tarde en la región, en 1902, cuando el Reino Unido, Alemania e Italia invadieron Venezuela para cobrarse deudas. Pero además el propio Lloyds Bank reclamaba que el gobierno del Reino Unido se hiciese cargo de la administración económica de la Argentina. Las cosas se complicaban, había que actuar, y por ello la reunión matinal del sábado 8 de noviembre fue clave para resolver un problema financiero que, tras manifestarse como tal en junio, se había agravado en julio con la llamada reunión del Parque, liderada por Leandro Nicéforo Alem, que fue clave para acelerar la caída del gobierno del entonces presidente Miguel Ángel Juárez Celman.
del encuentro quedó en claro que se debía operar con presteza. Fue así que, transcurrido el fin de semana, el mismo 10 se reunieron para poner en marcha el salvataje el secretario del Tesoro, ministro de Economía, George Gordon Cham, y el líder rey en un encuentro del que estuvo al tanto hasta la propia reina Alexandrina Victoria de Kent, Victoria I. Mientras ésta se ocupaba de presionar al gobierno argentino para que buscase cómo afrontar sus deudas, los primeros consiguieron que el Banco de Francia aportase 2 millones de libras esterlinas y el gobierno ruso del zar Alejandro III otro 1,5 millones. Varios banqueros del Reino Unido, entre ellos Nathan Mayer Reschel, segundo, el primero de la familia en llevar el título de barón, aportaron la mayor parte, 17 millones. La bancarrota de la Baring Brothers había sido evitada y de lo que entonces se trataba era de refinanciar los pasivos argentinos. Esos pasivos venían de larga data. El puntapié inicial lo dio el empréstito por 1 millón de libras esterlinas de la propia Baring Brothers, contratado por el luego presidente Bernardino Rivadavia, admirador del economista utilitarista inglés Jeremy Bentham, sobre quien escribió elogios acerca de su libro En defensa de la usura. Después el empréstito de Marra se fue sumando deudas varias, como las contraídas por Justo José Urquiza durante su presidencia de la Confederación Argentina, las asumidas por Bartolomé Mitre para afrontar la guerra con el Paraguay impulsada por el Reino Unido y las que se sucedieron. Por ello, el expresidente Domingo Faustino Valentín Quiroga Sarmiento, recreando versos de Juan Agustín García, pudo decir: calle Esparta su virtud, su grandeza, calle Roma, silencio, que al mundo asoma la gran deudora del sur. Y su sucesor, Nicolás Remigio Aurelio Avellaneda, en 1876, ante la debacle, prometió: hay 2 millones de argentinos que economizarán hasta sobre su hambre y sobre su rol para responder en una situación supuesta suprema a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros. En tanto, Juan Bautista Alberdi alertaba sobre los problemas cada vez más graves que se avecinaban. Diversas fuentes financieras que, entre otras medidas, encararon la venta de tierras en Londres y París a apropiarse de expensas de los aborígenes de la mal llamada campaña del desierto, permitieron pasar el sofocón durante la última etapa de Avellaneda y la posterior gestión de Alejo Julio Argentino Roca. Pero la cuestión de fondo proseguía y Juárez Selman se vio venir la crisis que él mismo se encargó de celebrar cuando para conseguir oro para el Tesoro hizo sancionar la ley de bancos garantidos, los que a cambio de hacer un depósito de metálico en sus arcas públicas pasaron a emitir moneda descontroladamente, lo que llevó el quebranto de varios públicos y privados, amén de una crisis global. Las privatizaciones de empresas públicas no cubrieron el déficit y se entró en cesación de pagos. El 7 de ese mes, el Financial Times de Londres había editorializado: aparte de los políticos corruptos, el mayor enemigo de la moneda argentina sana han sido los estancieros. Como principales terratenientes y productores del país,
su interés radica en poder pagarse sus gastos con papel moneda y obtener altos precios en oro por la venta de sus productos. Su noción del paraíso está constituida por buenos mercados en Europa y mala moneda en el país, porque de ese modo el oro lo provee la tierra y la mano de obra baratas. Ya salvada la Baring Brothers, Rothschild, el gran impulsor de una solución, vino a la Argentina en enero de 1891 y capitaneó la segunda parte. Para entonces ya Juárez Selman había sido reemplazado por su presidente Carlos Enrique José Pellegrini. Este había anunciado fuertes ajustes, en tanto los banqueros capitaneados por Rothschild resolvieron el problema otorgando un nuevo préstamo de consolidación contra el compromiso de que el país no iba a seguir endeudándose. Pero el verdadero arreglo se hizo el 3 de julio de 1893. El ministro de Hacienda, Juan José Romero, ya era presidente Luis Sáenz Peña. Romero viaja a Londres, donde acordó con Rothschild reducir los intereses del préstamo de consolidación en una tercera parte y agregó que los pagos conciliatorios se iban a hacer en medida en que el país contara con los recursos, sin apelar a nuevos préstamos. Fue el arreglo Romero un ejemplo a tener en cuenta. En buena medida fue el antecedente válido para el saneamiento de las deudas, más de las que cargaba la República Federal de Alemania, que hicieron los acreedores en 1953, 60 años más tarde. Para la crisis de 1890 de la Argentina fue el primer colapso de un país periférico que tuvo connotaciones internacionales, aunque no mundiales como la anterior de 1873, iniciada en Viena. De algún modo también fue un antecedente en ese caso de los sacudones que produjeron un siglo más tarde algunas economías no centrales, como la mexicana con su efecto tequila de 1994. En el Brasil, el anuncio de la lamentable bancarrota de la Baring Brothers dio lugar a una serie de corridas especulativas conocidas como el ensiliamiento, burbuja financiera. En diciembre, el gobierno brasilero adoptó varias medidas de importancia, como la fusión de bancos, pero las cosas siguieron mal y desembocaron en un proceso dictatorial iniciado en noviembre de 1891, que tras disolver el Parlamento, adoptó duras medidas con las cuales se pudo superar la crisis. Los problemas brasileros se trasladaron a Portugal. Ese país tuvo que abandonar el patrón oro y dejó de pagar su deuda, ya que amén de sus déficits de balanza comercial, la caída de la Baring Brothers lo dejó sin uno de sus prestamistas. Su falta de credibilidad no le permitió acceder a nuevas alternativas crediticias y, por último y muy importante, dejó de percibir las remesas que los portugueses emigrados a Brasil remitían a sus familiares. El tembladeral desatado en 1891, tenido alrededor de una década de sofrenarse, momentos en que ya la Argentina vivía sus tiempos de gloria, producto del arreglo Romero, que se extendieron hasta 1913. Por su parte, en España se produjo la quiebra de varios bancos importantes,
Como consecuencia de las corridas vinculadas con la migración de fondos hacia Londres y París, capitales financieras donde las tasas de interés habían trepado fuertemente a raíz de los fondos que debían utilizarse en el marco de la bancarrota argentina. En América del Sur, además de Brasil, también Chile y el Uruguay pasaron las de Caín, especialmente el último país mencionado. La reposición de la debacle argentina de junio de 1898 ya pegó fuerte en Montevideo en el mes de julio. El impacto fue muy fuerte, tanto en el ámbito financiero, que incluyó la cesación de pagos, como en el bursátil. En Chile, el presidente José Manuel Balmaceda intentó mejorar la situación fiscal del país en el marco de un enfrentamiento con el Parlamento y los sectores oligárquicos. Se generó otra guerra civil donde murieron 4.000 personas y en diciembre de 1891 Balmaceda fue derrocado y se asiló en la Embajada de la Argentina, donde se suicidó. Pero en justo caso, la confrontación estuvo más ligada a una visión de Balmaceda de conversión de la economía del país, para lo cual contaba con apoyos dados desde los Estados Unidos de América, mientras la vieja oligarquía del salitre se mantenía firme en su alianza con el Reino Unido. La Argentina se adentró tras la crisis 2 décadas en gran crecimiento basado en nuevas circunstancias internacionales, como la Segunda Guerra de los Boers, que incrementó las exportaciones primarias, periodo feliz que se postergó hasta 1913, cuando tuvo un final enmarcado en la Guerra de los Balcanes. De todas maneras, el efecto argentino se prolongó durante varios años en el mercado financiero internacional, limitado por manejos que de él se hacían desde Londres, incluyendo las inversiones de sus tradicionales colonias blancas, Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Poco después, en 1896, los Estados Unidos se convirtieron en la principal potencia económica, situación de la que han sido desplazados en los últimos años por China, cuyo PIB y PPP es superior en 3 billones de dólares estadounidenses, según la información de la propia Central de Inteligencia Americana, la CIA. Hacía muy poco que Rivadavia había endeudado a la Argentina cuando el 9 de diciembre del mismo 1814 el mariscal Antonio José de Sucre derrotara en los campos de la Quinua, Ayacucho, a las tropas españolas encabezadas por el francés César José de Canterac. En el artículo 8 del Tratado de Ayacucho, firmado por ambos, quedó establecido el principio de la ilegitimidad de las deudas contraídas sin el consentimiento de los pueblos. Décadas después, cuando los Estados Unidos derrotaron a España en 1898, tras lo cual se generó la independencia de Cuba, mientras Filipinas, Puerto Rico y otros enclaves coloniales pasaron de manos de la víctima de la vencida al vencedor. El criterio que adoptara el presidente William McKinley de los Estados Unidos de América para reconocer las deudas de sus colonias fue el de Sucre y lo llamó deuda odiosa. El tema de la deuda en la Argentina tuvo con el tiempo una solución que fue producto de la participación de 2 grandes exponentes del pensamiento nacional y popular. Uno de ellos, de enorme
ahora aquí homenajeado precisamente en el municipio que hoy lleva su nombre y fuera creado por su hijo Carlos Hidalgo Gesell. Se trata nada menos que Jan Silvo Gesell, sobre quien otros expositores se han extendido en diversos aspectos personales. La cuestión que ese profeta olvidado, como lo calificara John Maynard Keynes en su teoría general del empleo, el interés y el dinero, fue importante en el acuerdo al que nos referimos. En ese libro Keynes cita muchas veces a economistas como Alfred Marshall y Arthur Pillou, pero a nadie le dedicó tantas páginas completas como a Gesell, alguien que mereció más reconocimientos también en el Canadá, donde el dinero que circula en los estados de la costa del Pacífico, denominado gogo, tiene ilustrados sus billetes con el rostro de Silvio Gesell. Obviamente, en las ideas acerca de la especulación financiera y sus propuestas al respecto se correspondían con un rechazo al endeudamiento de los estados. Su amistad con Ernesto Torkins, producto de la castellanización del apellido original escandinavo Torkvist, hizo que sus ideas influyeran sobre ese gran empresario, a mi juicio el único al que se debe sin dudas el calificativo de empresario nacional, al punto de que llegó a garantizar con sus bienes de deuda estratégica en el marco de un refinanciamiento tras la crisis de 1890. Tanto Gesell, nacido en Alemania con una población ahora parte de Bélgica, como Torkins, nacido en la Argentina, pero descendiente de una familia sueca que se había trasladado mucho antes a Alemania, era parte de una poco numerosa comunidad alemana en nuestro país, pero que ya contaba con algunas organizaciones sociales a las que estaban vinculados. Entre las relaciones políticas de Torkvist se encontraban Carlos Pellegrini y su íntimo amigo Juan José Romero, un destacado abogado y político que a lo largo de su accionar desempeñó importantes cargos públicos, entre ellos el de gobernador de la provincia de Buenos Aires. Así fue como cuando el 12 de octubre de 1892 Luis Espeña asumiera como presidente de la Nación, designó a Romero como su ministro de Hacienda y rápidamente anunció la renegociación con los acreedores. Para entonces, en 1891, Gesell había dado a conocer su primer libro, Hacia la reforma financiera como puente hacia el estado de bienestar, donde expuso sus planteos sobre la oxidación de la moneda que exige del pago de un arancel periódico para que no pierda su valor de cambio, su oposición a la acumulación de fondos líquidos y su rechazo a las tasas de interés. Aspectos que fueron adoptados en algunos lugares, como en una zona de Austria en su momento. El arreglo Romero establecía el pago de 1.560.000 libras esterlinas anuales, 7.900.000 pesos de oro entre el 12 de julio de 1893 hasta el 12 de julio de 1898 al Comité Rothschild, quien se debía encargar de distribuirlas en las proporciones y en la manera en que fuera arreglado entre el referido comité y los tenedores de bonos. Desde el 12 de julio de 1898 al 12 de julio de 1899 debía remitirse al Banco de Inglaterra, al Banco Central,
el monto total de los empréstitos negociados, un total de 14, y desde 1899 hasta el 12 de julio de 1901 debía remitirse el total de los intereses a las casas financieras encargadas del servicio de los empréstitos, lo cual representaba la suma de aproximadamente 4 millones de pesos oro. Cabe destacar que Romero esperaba que en los años que siguieran al acuerdo hasta que se reiniciaran los pagos asociados a la deuda, mejoraran los términos de intercambio del país mediante la suba de los precios internacionales de los productos que exportaba la Argentina, materias primas, con poca o ninguna industrialización local. Cosa que sucedió. Los años posteriores al Acuerdo Romero fueron de los más prósperos del país, tanto que le permitieron al luego presidente Alejo Julio Argentino Roca hacer volver a la Argentina al patrón oro, fijar el tipo de cambio y la convertibilidad en oro de la moneda, de la que se había salido a causa de la crisis de los bancos garantidos y la fuga de oro del país. Y para concluir, un homenaje a la memoria del gran economista desarrollista Héctor Walter Valle, fallecido a fines de 2015, uno de los grandes estudiosos del arreglo Romero, sino el mayor con quien solíamos conversar al respecto. Ahí se terminó. Estoy a disposición de todos ustedes y me dicen si quieren alguna cosa, y si no, ya con mucho gusto los dejo vivir en paz. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Ha sido muy claro. Hay datos que quizás no le hayamos prestado la suficiente atención en el relato bastante desarrollado, descriptivo tuyo. Así que, además del agradecimiento, quiero resaltar algunos temas que acá se han dicho fruto de la investigación documentada, que son los siguientes. Primero, y esto prestemos atención así queda grabado. El señor Rothschild, el barón de Rothschild, Banca Rothschild de Londres, eje del sistema económico de la revolución industrial y financiera y de Europa, inclusive durante el siglo XX. Estuvo en Buenos Aires, él personalmente arreglando la deuda externa argentina con el señor Juan José Romero, Carlos Pellegrini y Ernesto Tortmis. Fruto de haberlo traído Rothschild a Buenos Aires. Nunca se dijo eso, que estuvo en Buenos Aires, yo lo había ya visto en otra documentación. La Argentina negocia con el entonces ministro de Economía Juan José Romero, gerente de la Casa Tortmis, un grupo que además abarcó muchísimas ramas del desarrollo argentino, trajo inmigrantes, fundó pueblos, fundó iglesias, fundó ciudades, escuelas, bases, colonias, ¿sí? Imagínense la clase dirigente argentina que se ocupa de cobrar la renta y fugarla del país. Esa clase dirigente argentina invertía en el país y tenía un gran desarrollo intelectual y cultural, que ahora no lo vemos, fácilmente se ve en el nivel de información que manejan y dónde se educan, básicamente en Estados Unidos para hacer renta financiera en la bolsa, pero en ese momento había un plan para desarrollar el país que ya no se ve. Pero lo importante, y este es el segundo tema que quiero resaltar de lo que dijo Fernando del Corro recién, que quizás nos haya pasado desapercibido, es lo siguiente. Romero negocia con Rothschild en Buenos Aires el repago de la deuda externa argentina con el saldo positivo de la balanza comercial. Desmentime si estoy diciendo incorrectamente, Fernando, pero esto significa que la Argentina negocia con Gran Bretaña el repago de su deuda externa con exportaciones, o sea, con bienes y servicios que Gran Bretaña debía comprarle a la Argentina para a su vez poder cobrarse con el saldo positivo de la balanza comercial el pago de la deuda externa. Nunca pasó posteriormente en la historia argentina, probablemente tampoco en la historia del siglo XX en los países periféricos o que llamamos el tercer mundo ahora. La Argentina se plantaba de igual a igual, porque tenía una clase dirigente formada que hacía eso.
Este es el segundo tema importantísimo que acá hemos dado testimonio y va a quedar grabado para que lo sepa la clase política y dirigente argentina, que no está bien formada en estas materias, lamentablemente, como lo vemos todo lo es en la televisión, los diarios, los periodistas. Realmente hay un discurso único o un discurso antitético con poca profundidad en la historia argentina y conocimiento de los temas técnicos que implica esto, y sobre todo en la historia argentina. Después de esto se logró los superávit gemelos con la reforma monetaria de Silvio Gesell, que en ese momento estaba incorporado al equipo, evidentemente, como su origen alemán lo indicaba, con la colonia alemana argentina, que vivía en la Argentina en ese momento, que apoyó mucho el plan de Torquís y de Roca de su gobierno. El otro tema es que fue tan grave la crisis Baring, como dijimos recién, que Gran Bretaña tenía el 60% de sus inversiones en el exterior en el Río de la Plata, que tuvieron que ayudar a la Banca de Londres y a Rothschild, el zar de Rusia, Francia y Berlín, con ingentes préstamos para que no quiebre la banca Baring y produzca una quiebra en cadena de la banca londinense. Tercer tema, como dijimos que casi quiebra la banca Baring, Romero negocia una baja efectiva de la tasa de interés, de los intereses y la deuda total de la Argentina. Importante, y además compromete a Inglaterra a comprarle mayores exportaciones con las cuales pagar esa deuda. No se pagó con la sangre y sudor del pueblo argentino, ni realmente endeudando al país de forma, digamos, bastante cruda y abusiva, como viene pasando en estas últimas décadas, sino que la Argentina negocia justamente el pago con bienes, ¿sí? Y no con renta. Y por último, destacar que Romero quiso cambiar a los negociadores, Fernando, vos de contanos, porque sospechaba de su corrupción. Y pidió, era gente muy responsable con el gasto público, con el presupuesto público, con las instituciones de la República. Recuerden que Carlos Pellegrini fundó el Banco de la Nación ese mismo año, en 1891, después de la crisis, para el desarrollo de la pequeña y mediana industria argentina, de la industria y el desarrollo argentino. ¿Sí? Industrial, el Jockey Club tiene fundador industrial, pero se olvidaron todos que Pellegrini era industrial. No era que estaba a favor de los bienes primarios solamente, sino del desarrollo del país, como lo tenía toda esa clase dirigente. No generaba ningún problema entre campo e industria, como después se ideologizó todo este tema hasta el día de la fecha. Esto es importante porque Romero pide que se cambien los negociadores de la deuda externa, hoy todos objeto de la corrupción generalizada en el negocio de la deuda externa. De todos los ministros, lamentablemente, generalmente, por ejemplo, Daniel Marx, lo voy a decir porque es así, estuvo negociando la deuda argentina desde la época de Alfonsín hasta la de Néstor Kirchner, hasta de Duhalde. Siempre secretario de deuda externa, cuando él en los sitios web figuraba como socio de Brady en Nueva York, como socio de Nicholas Brady, y además era funcionario público argentino, estaba sentado a los dos lados del mostrador. Esto pasa con todos, ahora lo mismo pasó con los gobiernos anteriores y actuales, donde los negociadores generalmente de deuda externa y los bancos hacen pingües, ganancias, comisiones millonarias, porque el negocio es vender crédito y colocar créditos en los países que generalmente los toman casi sin revisar, pagando muy altas tasas. Esto también es con el Club de París, y todas estas, no solo mala praxis, sino una corrupción generalizada en el manejo de comisiones y pagos, en ese momento no se permitió. ¿Sí? Estos eran los 5 puntos que quería yo rescatar y analizar, muy importantes, que no están en los libros de historia ni están estudiados. Hay algunos artículos, Fernando del Corro se ha ocupado de profundizarlo, y esto, en mi caso, hemos podido documentarlo en distintas fuentes, incluso de la Casa Torkins, en sus balances, en libros, inclusive hay en la Bolsa de Comercio, en el Banco Central, que no se estudian. El Banco Central tiene 2 bibliotecas, la Biblioteca Torkins y la Biblioteca Prebisch, 2 desarrollistas, sucesores y discípulos de Silvio Gesell. ¿Ustedes se creen que alguna vez el Banco Central y sus famosos investigadores han publicado algo sobre Silvio Gesell y esa época de la Argentina? No, nunca, jamás. Los ocupantes del Banco Central desconocen qué tienen ni de dónde vienen. La Argentina dictó doctrina en esto, y no se estudia en ninguna universidad porque estamos mirando a Nueva York a ver cómo colocamos los préstamos, y nuestra clase dirigente está pensando en el negocio financiero en vez de desarrollar el país. Bien, dicho esto, Fernando del Corro o algún otro, si quiere hacer alguna pregunta. Fernando, si tenés algo que agregar a lo que mencioné, y por favor abrimos a las preguntas. Si querés, vos que hablaste de Torkins y sus ideas,
Acá tengo la lista de las empresas que creó a lo largo del tiempo y que lo convirtieron en la principal figura empresaria de esa época. Así que si quieren saber eso, yo se las leo la lista de las empresas. Por favor, léelo, por favor. Bueno, en 1883 creó la José Canón y compañía, fue una compañía que se hizo en Amberes, en Bélgica, y con la que él inició su actividad. Pero luego, en 1884, creó la compañía de productos Kallenbach, extracto eh, de carnes saturadas. Después, en 1885, creó la Reminencia Argentina, refinería de azúcar. Después, en 1887, creó la Bristol Hub, eso también acá. Después, en 1891, la compañía San Cinema, que es un frigorífico. En 1894, el industrial Pastal Belga Sudamericana, préstamos hipotecarios y tierras. En 1895, la compañía azucarera tucumana. En 95, las estancias y colonias Torkins, explotaciones agroganaderas. En 1897, la cervecería Palermo. En 1900, la plantador de islas, tierras, frutas y madera. En 1901, la compañía introductora, importadora, exportadora de tabaco y sal. En 1902, los talleres metalúrgicos, Voluntaría, Remolque, Fundación. En 1902, las estancias y colonias Curamaray, explotaciones agroganaderas. En 1903, la compañía belgo-argentina de ferrocarriles. En 1903, la Buenos Aires Seguros. En 1903, el Quebracho, Sociedad Anónima. En 1904, la Compañía Argentina de Pesca, Pesca de Ballenas. En 1904, la Alianza Amberesa, Préstamos Hipotecarios. En 1904, las estancias y colonias La Verde, explotaciones agropecuarias. En 1905, crédito ferrocarrilero argentino. En 1906, los quebrachales, tinta de madera y extractos. En 1906, el crédito territorial argentino. En París, préstamos hipotecarios. Y en 1908 cierra su creación, en 1907 el petróleo argentino, con la empresa minera, y en 1908 el Plaza Hotel, que fue su última creación como empresario. Bueno, esas son las empresas que creó Ernesto Torkins a lo largo de su vida empresaria acá en la Argentina. Bueno, muchas gracias. Y ya te le voy a dar la palabra a Juan Hayton. Solo agregar que además del Plaza Hotel, creó el Hotel Bristol para la clase alta argentina, Mar del Plata con Pedro Luro. Crearon el Tigre Hotel también para la clase alta de Jockey Club, para formar a la clase escuelas. Apoyó también la formación de institutos académicos, como toda la generación del 80, con hospitales
escuela, los guardapolvos, la conscripción, la alimentación, los dentistas, trajeron médicos, psiquiatras, escuela psiquiátrica argentina, escuela psicoanalítica, en todas las disciplinas ponían plata y además, digamos, destacar que él creó la ballenera en Georgia del Sur, en Grytviken, y todo lo que es proyección argentina sobre la Antártida y Atlántico Sur, ¿sí? Que después esto sigue con Justo, un poco con Alvear, con Roca y con Perón, por lo menos hasta la década de 60, 70, pero se inicia con Torkins, incluso con actividad industrial y comercial, el primer país del mundo que lo hace. Dicho esto, Juan Hayton, adelante, por favor. Buenas tardes, bueno, me presento. Soy contador público. Una compañera del posgrado me envió el aviso de esta reunión. Es una fundación GESEL que está, digamos, me presento para ver por qué estoy acá, porque veo que somos pocas personas. Yo el tema de GESEL lo conocí por el doctor Putica, no sé si lo conocen. Horacio Putica. Sí, me daba economía en la universidad, al cual le agradezco todos los conocimientos que me brindó y me introdujo a este tema. Respecto a Gesell, a partir de ello me hice lector. No soy, digamos, el más conocedor de sus ideas, pero bueno, he leído sus libros. Y de Loesch tengo un libro que es, no sé si sos vos o algún pariente tuyo, que bueno, creo que leí, me faltaría leer. Bueno, puntualmente... y de Vacareza tengo un libro que me dedicó cuando me recibí. No sé si me conoce, no creo que me conozca, pero por medio de un compañero de la universidad, cuando estaba terminando, el doctor Vacareza me firmó un libro con dedicatoria para Juan. De eso no se habla, se llama el libro, así que bueno. Muy buen libro, y el doctor Vacareza publicó mucho. Acá está el doctor Ragonesi, que también publicó sobre Gesell y era adjunto de la cátedra de Vacareza, Juan, así que seguí, por favor. Bueno, ahí yo me presenté el por qué estoy acá, digamos. Ahora lo que quiero saber, pues, como es un tema de deuda, a mí me interesa estar informado, y tengo ciertas preocupaciones en el contexto en que estamos. Si bien, al parecer, según las teorías que rondan el mundo respecto a la deuda, en función del Producto Bruto, algunos le dan, digamos, menor importancia al peso de la deuda sobre la economía, la relativizan de esa manera, pero para mí que se deban $8.000 por persona es muy preocupante porque estamos hipotecados, máxime un país que no tiene tanto desarrollo como otros que podrían llegar a tener por el PBI y su capacidad de pago. Vi que hace poco se cerró un acuerdo con China, el swap, del cual no se puede conocer la tasa y sin banderío político. O sea, yo no vengo a... Simplemente te vengo a tratar de conocer un poquitito más, interiorizarme. Yo tengo hecho un estudio sobre la deuda de saldos. Todavía estamos, si vamos metodología primero entrado, primero salido, todavía no terminamos de pagar la deuda que se tomó durante la época de Menem. Bajo esa metodología, esto es un... Bueno, respecto al swap de China, ¿se puede conocer la tasa o los mecanismos? ¿O alguien tiene información para proporcionar respecto a cuáles son las tasas? Porque lo que son títulos públicos, veo que hay muchos que están bastante bien reperfilados. De los últimos, ahí sí, no distinguimos entre Kirchner, Macri o el gobierno de Alberto. Creo que títulos públicos que pagan el 1% anual me parece bárbaro, porque con una inflación de Estados Unidos del 6 mensual, o del 6 anual, no estaríamos mal. El tema es que a veces hay deudas que, bueno, o devengan otro tipo de interés, la vamos a terminar pagando con producto, como bien vos decís, que yo considero, a mí parecer que sí es un esfuerzo, y que el problema radica en la tasa de interés justamente, que es, como describe Silvio, la extorsión que hace el comerciante al productor. Bien, él describe la tasa de interés de esa manera y es muy, digamos, yo de ese concepto estoy completamente de acuerdo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para investigar o difundir ideas respecto a las tasas de interés, al cuidado? Y porque yo creo que ya con los intereses que se están generando en la deuda pública, ni siquiera externa o externa, porque interna, pues también está mezclado el capital. Hay residentes argentinos que son titulares de deuda, que tienen la titularidad de la deuda argentina radicada en el exterior, el capital,
y reciben por ahí, bueno, hay una confusión también en capitales desde la regulación de los mercados de capitales, ¿no es cierto? Pero bueno, puntualmente por el swap de China, ¿se puede tener alguna información? ¿Está en algún lado o está bajo 7 llaves? ¿Qué pasa con el swap de China? Que nadie o no se habla o... Y bueno, y respecto a otro Bueno, tipo de... No sé si le me dejamos extendí mucho. a Fernando a ver si estás con el tema de sobre China. También está Juliano, que nos van a poder responder, Fernando, si No, yo tenés. creo que Juliano es el que más sabe de la materia, pero de todas maneras, yo no tengo información precisa de números, pero hay que tener en cuenta que China hoy es una suerte de lo que fuera el Reino Unido en otras épocas, que va imponiendo su poder vía préstamos, vía manejos financieros y no vía las armas, ¿no? Por otra parte, vos mencionaste hoy el tema de las deudas y demás. Y también es clave tener en cuenta lo que se ve en el presupuesto propio de Estados Unidos, cuyo principal negocio hoy ya no es la industria, no es nada, es básicamente el tema financiero, la generación de deudas en el mundo. Y por otra parte, el otro tema que tiene Estados Unidos como gran negocio mundial es el de la producción de armas. Y por eso está también tan vinculado al tema de las guerras, tanto internacionales como locales, ¿no es cierto? Esto es un tema clave que después del tema financiero para Estados Unidos el mayor negocio es el tema de las armas, ¿no? Cosas que son fáciles de saber porque para lo único que hay que hacer es entrar en los archivos de la CIA y está ahí todo. Gracias. Juliano, Después, ¿querés agregar dígame. algo del tema swap, por favor, o lo que quieras? Sí, bueno, buenas tardes. Ante todo, un gusto, Fernando, volverte a ver un poco. En realidad yo levantaba la mano para hacerte una pregunta a vos, pero se intercaló esta inquietud de Juan Hayton, que si me permitís, por respeto, la voy a contestar después, porque yo te quería hacer una pregunta a vos sobre el acuerdo Romero, que no está en tu trabajo. De hecho, tu trabajo y uno anterior, que parafraseaba lo mismo, son buenísimos como contexto, pero un interrogante, ¿qué pasó con el acuerdo Romero? ¿Se cumplió o no se cumplió? Porque entiendo que el acuerdo Romero no se cumplió y luego fue motivo de sucesivas refinanciaciones, lo que ahora llamamos las reestructuraciones de deuda, y que los últimos pagos formales por el viejo empréstito Baring se hicieron en el primer gobierno de Perón en el año 47-48. No sé si estoy equivocado en eso. O sea, mi pregunta es, ¿cómo terminó? Vos comentaste muy bien los compromisos tomados en 3 etapas hasta el año 1901. Pero la pregunta del millón es, ¿se cumplió o no se cumplió el acuerdo Romero? Porque entiendo que el acuerdo Romero no se cumplió. Fue refinanciado, fue reestructurado y recién se dio por concluido en la época del primer gobierno de Perón. Aclarame si estoy en lo cierto o equivocado, porque en la parte histórica no la manejo. Mira, yo, independientemente de que vos haces una pregunta interesante, creo que el arreglo Romero funcionó al punto de que la Argentina entre 1893 y 1913, cuando funcionó los repagos y la Argentina salió de su endeudamiento, se convirtió en una de las primeras potencias mundiales. Estuvo entre los 10 países más importantes del mundo, hasta que cuando los albores de la Primera Guerra se empezó a producir todo un problema muy serio en cuanto al comercio mundial y demás, porque ya eh, este, los países europeos empezaron a entrar en conflictos entre ellos y bueno, y dejaron de comprarle, por ejemplo, a la Argentina
lo que la Argentina había estado vendiendo durante esos tiempos y la economía argentina se complicó muchísimo, ¿no? Pero bueno, será cuestión de que investiguemos mejor todo eso, Héctor. Bueno, ok, muchas gracias. En cuanto a la pregunta de Hayton, los elementos que yo tengo son bastante, digamos, aproximados. Primero y principal, China, digamos así, por estatuto, no da a conocer los textos de los acuerdos de swap que firma con los países. Así que en principio son acuerdos de carácter secreto. Digamos la realidad, casi todos los acuerdos de deuda son secretos, pero en el caso del swap ha trascendido de que China, una de las cláusulas que establece es no dar a conocer, no dar a publicidad los acuerdos firmados. De hecho, se estima que la tasa de interés que paga la Argentina por el swap, que en este momento totaliza unos 19, casi 20.000 millones de dólares, en cabeza del Banco Central, ¿no? La tasa de interés es superior al 8%, que en este momento sería ligeramente menor que la que se paga al Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario, que tradicionalmente ha prestado barato y cuyas tasas formales están entre el 4,5, 5, corregime Fernando si equivoco, pero tradicionalmente las tasas de interés del Fondo Monetario técnicamente son las más baratas, sumarían 4, 4,5%, pero la Argentina tiene un recargo de 3 puntos por haber tomado bajo Macri un préstamo que es 11 veces su cuota aporte. Y entonces tiene un recargo por tasa adicional de 3 puntos. Así que en este momento la tasa, en valor absoluto, son 1.000 millones de dólares más por año que paga la Argentina de interés por ese recargo, que infructuosamente el gobierno Fernández Fernández pidió rebajar y el Fondo Monetario se lo negó. De tal manera que estamos pagando intereses del 8%, superiores a la media de la deuda anterior. Con respecto a lo último, porque no quiero monopolizar esto, porque no es el tema de la charla de Fernando, pero una observación interesante. Por un acuerdo entre el Banco Popular de China, que es el Banco Central chino, y la Banca de Inglaterra, posterior a la devolución de Hong Kong en 1999, en el año 2004 hubo un acuerdo entre los dos bancos centrales por el cual se establece que la Plaza de Londres tiene el monopolio de las transacciones de clearing de yuanes en todo el mundo. Por eso la sede jurídica de todos los contratos es Londres. ¿Por qué? Porque Londres tiene, digamos así, la exclusividad o tiene la concesión de ser la plaza de clearing de monedas, porque los yuanes se canjean por otras monedas. Única excepción es el Fondo Monetario, porque como China es parte de la composición del DEC, el Fondo Monetario sí puede actuar directamente con China, como lo hizo en el caso argentino, que aceptó que la Argentina le pague en yuanes una parte, ¿no? Pero para no complicarla mucho y para no estirarme más de la cuenta, los acuerdos, te resumo, los acuerdos con China son secretos, formalmente secretos. Me parece que existe una cláusula expresa porque China tiene firmado más de 22, como 25 acuerdos con todo el mundo sin que trasciendan las condiciones. Se supone que la tasa de interés es mayor al 8%, lo cual es muy alta a nivel internacional y equivale casi a un poco menos que la que paga la Argentina por el fondo. Y después que cualquier transacción se hace a través de la Plaza de Londres. No sé si esto responde a la inquietud central tuya o alguna aclaración, pero quería ser respetuoso de que el disertante es Fernando, y entonces me atenía al tema central del acuerdo Romero. Por el momento nada más, gracias. Compañero Héctor Buriano, hay una cosa que discutió bien el acuerdo Romero y que ahora podría ser tomada como ejemplo. Cuando se hizo el arreglo Romero, la Argentina no solamente discutió cómo pagar la deuda y demás, sino que discutió
los intereses con que se habían tomado las deudas y logró que se bajaran los intereses en un tercio. Esto es algo que debiera ser tomado en cuenta hoy, porque es muy importante en las condiciones muy comprometidas en que se encuentra la Argentina y de las cuales vamos a ver cómo se sale, porque sobre todo con una deuda de 100 años, con tasas de interés altas, bueno, en fin, todo muy complicado. Valor absoluto, ¿cuánto del acuerdo Romero? En porcentaje absoluto. ¿No te acordás? No, ahora no me acuerdo de eso. Pero Sí. fue el total de la deuda que se había contraído con la Barin y con algunos otros acreedores, ¿no? Te comento una cosa, hace años hablando con Marcelo Ramón Lascano, él me había dicho, hablando de, bueno, del viejo empréstito Baring, ¿no? Me dijo que la quiebra, la crisis de Baring de 1890, según él, no había ocurrido por la crisis de impago argentina, sino que había ocurrido por los propios malos negocios de Baring en el mundo, entre ellos creo que también en la India. Si bien trascendió que la culpa de la crisis Baring fue por el impago argentino. No sé si vos tenías referencia de eso. Me acuerdo, si no pesqué mal, que fue Marcelo Lascano el que me lo comentó eso. Dice, me dijo una vez hablando, dice, pero Baring dice, quebró, dice, por sus propios malos negocios, dice, algo así como que se le había imputado a la Argentina ser la causante de Baring por el impago. No sé si eso tenés Bueno, Argentina fue uno de sus grandes deudores que eso terminaron sí. no pagando, ¿no? Así que eso, que la Argentina ha sido clave en la crisis de la Barin, no hay ninguna duda. Bueno, ok. No sé si la Bueno, pregunta de Hayton estaba más o menos contestada. sí, fue muy buena. Ahora lo dejamos a Juan, para mí muy clara. Estoy impresionado. No pensé que los SOP estaban al 8% anual, igual que el bono del centenario. En la administración Macri, al año rápidamente sacaron el gran bono del centenario porque la Argentina en un año pasó de ser el default a ser investment grade en el mundo y se endeudó por $1.000 millones. No se sabe bien de dónde vinieron, a través del Deutsche Bank de acá, al 8% anual, durante 100 años. O sea Pero, que quienes perdón, pusieron la Juan, plata cobran per- $80 millones, son inversores argentinos, durante 100 años $80 millones al 8% anual, el bono del centenario. pero perdón, ¿te estás refiriendo al bono justamente de Luis Caputo, el bono a Sí, 100 años el que nuevo emitió? ministro de Economía, exacto, Sí, que sí, dijo que sí, éramos, sí, pero investment ese grade. bono entiendo que fue canjeado a los pocos años, con lo cual el negociado que se hizo fue más oscuro todavía, Claro, porque no se el sabe quién lo préstamo tiene. no era relevante. Creo que el préstamo, no sé también, Fernando, si vos tenés información, creo que el préstamo en sí a 100 años era de unos 2.800 millones de dólares. O sea, en comparación no fue una suma extraordinaria. No nos olvidemos que en enero del año 2019, Caputo, siendo ministro de Finanzas, colocó 9.000 millones de dólares de deuda nueva en Wall Street y que felicitaron a la Argentina por el buen desempeño, etcétera, 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 y a los 4 meses estaba en En crisis de default, default, ¿no? sí. Pero eso fue por 9.000 millones. El bono a 100 años, que no sé si había sido a fines del 18, 2018, en realidad conllevaba una trampa. La amortización del capital se producía en 10 años y los 90 años restantes eran pago de intereses, nada más que prorrateados a lo largo de un siglo, ¿no? O sea, con capital decreciente para que justificase el estiramiento del plazo. Entonces, fue verdaderamente una estafa que notablemente no fue denunciada como correspondía. Y a los pocos tiempos entiendo que gran parte de esa deuda fue canjeada por bonos más cortos, o sea, más Ah, cortos con lo cual el destino final de ese famoso préstamo de 100 años fue primero un negociado y después un canje extraño, porque en este momento yo no sé si quedan bonos a 100 años.
entiendo que fueron canjeados por deuda a menos plazo, 8 o 10 años, pero después de haber contraído la deuda principal. Ahí a ese nivel no llegué, sí. Te agradezco, Ahí, pero alguien ahí va a puedo cobrar aportar algo, los perdón, ¿eh? intereses por 100 años, alguien los va a cobrar, porque si los canjeó, los bonos siguen existiendo y con un descuento como sea, van a seguir cobrando por 100 años. No, Juan, adelante. hubo una Sí. cancelación anticipada, a eso me refiero. Sí, sí. El estado de deuda actual, el stock de deuda actual y su historia, yo puedo aportar algo, bueno, no sé, por ahí están habituados algunos. Pueden encontrarlo en la página del Ministerio de Economía, en la parte de Secretaría de Finanzas. Ahí pueden entrar y pueden bajar toda la deuda. Es información fehaciente, está registrada, surge de la contabilidad pública nacional. Entonces lo que tendríamos que ver es cómo hacemos para que se respete la ley de administración financiera, donde no se pueden permutar deudas por deudas con intereses mayores. A no ser, bueno, en los casos como estamos tan ahogados, naturalmente que pueden llegar el acreedor a imponer otras condiciones. Pero respecto a los perfiles de vencimiento, fecha de vencimiento, qué bonos son, o sea, los 400.000 millones de dólares que debe la Argentina están detallados, y eso en todos los gobiernos, en la página del Ministerio de Economía, en el área de Secretaría de Finanzas. Ahí se puede, a quien le interese, obtener muchísima información. Lo aclaro porque también uno puede inferir los intereses respecto, por ejemplo, no sé, al swap chino. Si pudiésemos ver las salidas y la dividimos sobre el capital, podríamos llegar a inferir los intereses. O sea, se puede trabajar, se puede estudiar, se puede, digamos, profundizar más con el tema de la deuda. Ese por lo Hay menos una es mi deuda que es interés. del Banco Central, Juan, ojo, porque vos estás hablando del presupuesto público, pero no de las deudas del Banco Central, cuyos balances en algunos No, casos no, de no, no, pagos no, 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 no tenés, entran. tenés Ahí, deudas por eso. Hay una contabilidad propia del Banco Central que no está en el Tesoro. Ellos tienen otros manejos, pero endeudan a la Argentina por fuera del presupuesto público y la ley del Congreso, por fuera del Congreso, ¿no? Y con China hay manejo de ese tipo, que tiene que ver con las reservas y las inversiones en el exterior y demás. Eh, pero el BCRA entrega su balance y lo informa y es público y es semanal el corte y casi diario también puedes obtener información. Así que eso lo puedes estudiar porque la deuda del Banco Central, el Banco Central en este momento, es, supongo que contablemente debe estar positivo, no creo que esté en situación de liquidación. Ahora bien, hay mucha emisión del Banco Central que la tiene el propio Estado, organismos públicos, hasta el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. O sea, ahí está bien, por lo que viene ahora y por lo que vengo escuchando, posiblemente empiecen a hacer compensaciones, bueno, todo esto trabajado en el marco del Congreso y digamos, porque no pueden desfinanciar a un organismo. Pero la deuda que vos me decís, lo que le falta contabilizar a esa deuda, o le faltaba, mejor dicho, en su momento, eran los valores negociables vinculados al PBI, porque era contingente. Eso por ahí vos te estás refiriendo. El Banco Central, sacalo, ¿está bien? Lleva contabilidad aparte. Yo te hablo de la deuda pública y está en la Secretaría de Finanzas. Eso a quien le interese ver la composición de la deuda, qué tipo de títulos tienen, cómo se llaman, podés entrar en la bolsa, ver cómo cotizan, todos ese tipo de estudios, la información la puedes encontrar ahí. Y si falta información, se pide. O sea, punto. O sea, eso debería conservarse a lo que hasta ahora por lo menos todos los gobiernos respetaron, que es la información pública. Después que la gente sepa o no buscar o que se instruya a la gente es otra cuestión. No es para... Pero bueno, informo por si alguno quiere hacer algún estudio más profundo de eso y bueno, yo me engancho si alguien quiere laburar o colaborar en algún laburo, yo me engancho, así que bueno, lo informo nada más. ¿Dónde está la información? Dale, Héctor, dale, dale. Perdón, Juan, te aporto algo más. Sí, yo soy un asiduo lector porque me baso siempre en datos oficiales, sea del Tesoro como del Banco Central, pero con un problema. El Ministerio de Economía no tiene información desagregada por tipo de acreedor, tiene totales. Quiere decir que nuestra deuda es anónima en cuanto a títulos. Yo he propuesto, me he cansado de tirar escrito, aunque lógicamente soy un francotirador, no tengo ninguna influencia,
en cuanto a que debiera hacerse un censo de acreedores para saber quiénes son los tenedores de los títulos argentinos, porque lo único que tenemos son grandes cifras. Además, el Banco Central, desde hace ya unos cuantos años, no el Banco Central, el Tesoro, dejó de informar quiénes participan en las licitaciones de deuda. Desde hace años, bueno, ahora en los últimos tiempos, cada 15 días el gobierno hace licitaciones de deuda, ¿viste? Pero no se da la información desagregada de quiénes fueron los oferentes. Así que no sabemos quién está refinanciando y colocando nueva deuda argentina. Son falencias muy grandes. Lo mismo que pasa con el Banco Central. El Banco Central debe en este momento 25 billones de pesos en letras de liquidez LELIQ. ¿Mm? Y no sabemos quiénes son los tenedores de las LELIQ, ni siquiera, aunque se compran por bancos. O sea que el nivel de información no está desagregado, lo cual significa que el ciudadano medio no lo tiene. Y yo lo he pedido más de una vez, incluso he tenido una cuestión pidiéndolo a través de la Defensoría del Pueblo, para que el Ministerio de Economía me dé información y no me dieron bolilla, ni aún con el apoyo de Defensoría del Pueblo. O sea que existe, como vos decís, efectivamente existe información de esa, pero el nivel desagregado es limitado. Es bastante limitado, tanto del Tesoro como del Banco Central. Sabemos lo que se debe, pero no sabemos a quién se lo debemos, salvo los organismos internacionales. Sí, sí, concuerdo, y peor aún la situación, porque hay, digamos, residentes argentinos con capitales en el exterior que perciben utilidades, y eso es fuga directamente. Es peor todavía la situación, porque si fuésemos a la realidad, y supongo que debemos tener más activos que pasivos, la balanza financiera debería ser positiva, si tendrían que remitir las utilidades al país, pero bueno. Una anécdota. Hay varias cuestiones y muchos problemas, pero bueno, yo trato de arrimar información. Sin monopolizar esto, y perdón, Fernando, porque no me quería desviar del tema central, pero para dar un dato, llamémosle así, de lo que vos decías, ahora se me perdió lo que estabas diciendo, disculpa, pero... La formación de los activos residentes. De formación de activos externos, sí. Me acordé de una anécdota. En su momento, cuando era el ministro de Economía, Duhovne, ¿no? Nicolás Duhovne, le censuraron que en su declaración jurada, él el 90% de su patrimonio lo tenía en el exterior, siendo ministro de Economía acá de Macri, ¿no? Como una contradicción, es decir, como el ministro de Economía en la declaración jurada declara que el 90% de su patrimonio está en el exterior. Y él, porque se lo plantearon más de una vez, dijo, bueno, como atenuante, dice, sí, está en el exterior, pero la mayor parte, no dijo cuánto, la mayor parte está en títulos argentinos. O sea que el ministro de Economía estaba reconociendo que era uno de los acreedores del Estado argentino. Una cosa que realmente un poco... Eso es ilegal porque él no puede cobrarse a sí mismo. Y porque la deuda es de los dos lados del mostrador, él tendría que haber vendido todos los títulos, en fin. Es todo... sí, o por lo menos dibujarla con un fideicomiso ciego o la mar en coche, claro, ¿viste? Pero hablo me acuerdo porque lo declaró él. Bueno, pero perdón, Fernando, porque no quería traer lo tuyo. Sí. Habría que haberle hecho una causa judicial por eso, ¿no? Entre varias otras. Una sola cosa, Guillermo, no me quiero, y ya te dejo la palabra, o a Guillermo Fernando, que era respecto al acuerdo de Romero, que hubo una renegociación entre Torkins y Pellegrini que fueron a Europa después de 1902, muy exitosa, con otra quita de intereses, estiramiento de plazos, el famoso refinanciamiento que hicieron ellos, donde Mitre se les pone en contra todo el mitrismo, la Unión Cívica Radical, los socialistas que respondían a Europa, porque no eran todavía socialistas argentinos, que defendían el patrón oro, defendían la deuda externa, increíblemente en contra de Roca, y fue tan grave la situación que le hicieron a quienes querían una quita de la deuda externa argentina y un reperfilamiento entre los que estaban Pellegrini, Torkins y Roca, un escrache a Roca en la casa. Mitre movió toda la Unión Cívica
para pagar más deuda de la quita que le habíamos pagado y quitó el repago que habían extendido a plazo muchísimo para que la Argentina se desarrollara y quitara todo el peso de la deuda. Y sin embargo, todo lo que en ese momento llamamos progresismo, atrás de Mitre, que manipuló la situación, creo yo, para voltear el gobierno en ese momento porque así lo hizo siempre con Pellegrini y Torkins a favor de la banca inglesa, según se desprende de los movimientos que él votó en el Congreso, eh, se cayó y generó la pelea entre Roca y Pellegrini, que nunca más se hablaron, y Torkins, y la deuda en ese momento, por imposición de Mitre, que no le aprobó en el Congreso, volvió a subir siguiendo los pedidos de la banca británica, que volvió al término original que negociaron Pellegrini y Roca, y Mitre les hizo caer acá en el Congreso, ¿no? Logró la aprobación del Senado, pero no de diputados por la operación de Mitre. Dicho esto, Fernando y Guillermo, adelante. Mira, No, yo a lo que me iba a referir nada más que en estas circunstancias que está ahora. También el acuerdo Romero tuvo una cuestión muy interesante, yo la dije cuando hablé, y que habría que tomarla. Hoy cuando se están pagando tasas muy importantes por encima de las tasas normales, como está pasando, por ejemplo, con la deuda esta fantástica que hay con el Fondo Monetario y bueno, que fue lograr que se disminuyeran los intereses en un tercio. Es decir, que ahora creo que es un tema que también habría que considerarlo y ver, no digo que tiene que ser un tercio, pero a ver si se puede bajar en un porcentaje los intereses de la deuda, ¿no? Gracias, Fernando. no, quería decir que eso mismo, cuando se le detecta la plata en los fondos a Macri en el exterior, él dijo exactamente lo mismo. Sí, sí, tengo plata en el exterior, pero trabajando para la Argentina, en bonos argentinos. ¿Y a qué tasa? Ah, no, eso no sé. O sea que el propio presidente, acá especulan todos, por eso el interés. Acá el problema es la tasa de interés. ¿Y cómo vas a tener una tasa de interés acorde para el país, que convenga al país, si todos los usureros argentinos son toda la oligarquía, todos los narcotraficantes, la iglesia, están todos metidos en este sistema de deuda perpetua? Entonces, esto es lo que complica mucho la cosa. Pero Sí, además muy bueno. es importante saber lo que dice el Deuteronomio, ¿no? Porque siempre la iglesia estuvo en contra de la usura. Lo llamaba el pecado de la usura hasta fines del siglo XIX, donde se ve que algunos bonos que tiene la iglesia empiezan a cobrar intereses, que vengan intereses. Pero acá yo creo que yo una vuelta me junto con gente de las academias de ciencia hablándole del tema de la tierra, ¿no? Y ¿saben lo que me dijeron? No, 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 a nosotros lo único que nos interesa, no nos interesa que nos devuelvan la plata, a nosotros lo que nos interesa es que nos paguen los intereses. Así se mueve la oligarquía argentina. La plata de la deuda externa es plata de argentinos contra argentinos. Esto es así. Sí, y está bueno, y quiero agregar una cosa que es más grave, que no pasaba en ese momento en la generación del 80. Sí, por supuesto había de todo, ¿no? Obviamente. Pero hoy están en los dos lados del mostrador. El presidente de la Nación no puede decir que es acreedor de la Argentina o el ministro de Economía, que tienen deuda y especulan y renegocian contra ellos mismos, ponen fideicomisos, y todo esto es habitual, normalizado en la televisión y no pasa nada. Es decir, es gravísimo porque además es un ejemplo, obviamente, para el empresario argentino y quienes manejan el Banco Central en su propio beneficio. Eso está muy claro, ¿no? Cuando se quiso informar sobre cómo se fueron 89.000 millones de dólares de la banca, con la maniobra que decía Juan en el gobierno de Macri, después no se investigó en el gobierno siguiente de Alberto. Bueno, todo el Banco Central tiene un manejo discrecional de los fondos de dólares actualmente y no hay un control ni una política sobre eso, se llama control de capitales, que lo tienen todos los países, lo tiene Brasil, lo tiene Chile y todos los países desarrollados menos Argentina. Pero el tema de estar de los dos lados del mostrador se ha neutralizado y es algo que es ilegal y no solo es contrario a las leyes administrativas y contables, sino vulnera el Código Penal. Así que eso quería agregar, Guillermo. No, yo quería agregar otra cosa que es dantesca, digamos. Cuando Adolfo Sturzenegger empezó con la esterilización monetaria, o sea que parar la inflación con tasa de interés, yo hablé con Adolfo, con el padre,
y le digo, mirá que la tasa de interés genera inflación por partida doble, uno por los intereses que tenés que pagar y otro porque te encarece toda la cadena de financiación, de toda la cadena de producción y va todo a precio. Entonces te aviso que lo que está haciendo Federico Sturzenegger, asesorado por el novato Milei y por el economista Tetaz, es un desastre. Pronto va a estallar, esto fue en 2016, y van a tener que caer en el Fondo Monetario. Se los dije así, viste, graciosamente, y fue exactamente lo que pasó. Pero esto es lo increíble, que este presidente que tenemos ahora, que decía que por estas razones, por la esterilización monetaria, Federico Sturzenegger era el mejor presidente del Banco Central, ahora quiere dinamitar el Banco Central. Y ahora ya no lo quiere dinamitar, quiere dolarizar, pero tampoco quiere dolarizar, porque antes de dolarizar quiere estabilizar la moneda. Ahora, si vas a estabilizar la moneda, ¿para qué quiere dolarizar? ¿Y para qué quiere cerrar el Banco Central? ¿Es que acaso no se sabe cuál es la forma para estabilizar la moneda después de la experiencia que tuvimos con el patacón? Acá, y yo espero que pase esto en todas las provincias, tienen, gracias al corte de fondo que le va a dar Milei, todas las provincias se pongan a emitir monedas de nuevo como el patacón, que circulaba 16 veces a una y fue el motor del desarrollo y del éxito en la época de Kirchner. Ahora, ¿quién hizo que se levanten los patacones? El Fondo Monetario, para terminar con ese impulso que le daba la moneda, la circulación de moneda que generaba el patacón, y que transformaba el peso en fuente de refugio de valor, porque estabiliza el peso. Entonces se hacía refugio de valor sobre el peso, un peso $4, sí. Así que fíjense lo importante, todo esto que lo conocemos porque lo hemos vivido hace 18 años, parece que la memoria ha desaparecido todo esto. Por eso yo espero que este Milei nos dé una sorpresa con este Caputo, porque Caputo más delincuente no puede ser, o sea, no puede ser que vengan a hacer lo mismo. Entonces yo estoy esperando que nos dé una sorpresa. Porque acá el problema no es la deuda, es las tasas de interés, nada más. Este, porque, como dice el cristianismo, los contratos están para ser respetados, pero si para saldar una deuda se derramase la más ínfima gota de sangre cristiana, la deuda debe ser suspendida. Suspendida no, deben ser anulados los intereses. Punto. Acá hasta que no haya una tasa de pobreza del 3% no se paga un interés más. Esto es lo que hay que decir, la consigna de este tiempo. Señores, los acreedores son responsables por lo que le pasa a un país. Entonces, háganse cargo. Hasta que la tasa de pobreza no llegue al 3%, le vamos a pagar cero o tasa de interés negativa como hace Suiza. Bueno, excelente, Guillermo, muchas gracias, ¿eh? Siendo Coincido las 20 plenamente, perdón. horas, Agrego, Juan, perdón, una cosita más, perdóname. Siendo las 20 horas, por supuesto que ahora a Juan le damos la palabra, a Fernando, para ir redondeando, porque esto está siendo grabado, se va a grabar y después lo vamos a poner dentro del instituto. Ustedes conocen, hay un sitio web del instituto con las conferencias, la reconstrucción de doctrina y historia argentina, para difundirlo. Entonces, como vamos a grabar, le vamos a dar un cierre, así que si a ustedes les parece bien, salvo que alguien tenga algo para decir, cualquiera, hablamos Juan y Fernando, haces el cierre después, por favor, ¿eh? Y muchas gracias de todas maneras. Adelante, Juan. lo hago breve para no monopolizar la reunión, como bien vienen diciendo. Frente a todas las crisis anteriores, frente a las diversas cuestiones que nos llevaron a esta situación, hoy por hoy nos encontramos con una situación tecnológica diferente. Están circulando criptomonedas, hay otras alternativas a la moneda que no se conocían antes. A la gente la agarraron sin plata de verdad en los bancos, sin los dólares en los bancos, la gente la debe tener guardada bajo el colchón, donde sea. O sea, es una crisis diferente en muchos aspectos respecto a todas las teorías y los métodos y metodologías que se utilizaron. Por ende, yo creo que podemos encontrar con sorpresas para bien, con sorpresas para mal. Así que bueno, en lo que a mí respecta, pienso que difundir información buena es importantísimo. Y bueno, les agradezco a todos por haberme recibido en la reunión y hacerme participar.
Gracias, Juan. Mandame tu mail, a ver si te querés incorporar al instituto también. Y bueno, por supuesto, estás invitado. Juliano, adelante, por favor. Bueno, también vuelvo a la inquietud central, que es con Fernando. Hay un tema que me parece clave que no funcionó o no habría funcionado en el acuerdo Romero, no por las características del acuerdo, sino por sus consecuencias, que es la siguiente. El acuerdo Romero para mí presentaba el valor de ser quizá la primera vez que se formulaba la teoría del pago con crecimiento, ¿no? El famoso estribillo que lo rescató Alfonsín, que lo rescató todo el mundo, pero nadie lo cumplió. ¿Por qué? Porque se partía de la base que si la Argentina crecía iba a generar producción y divisas y con eso se podía pagar la deuda. Pero la contradicción de razonamiento es que la deuda es un obstáculo para el crecimiento y consecuentemente genera el mecanismo de deuda perpetua o usura. Es decir, es una especie de círculo vicioso. Hay que crecer para pagar la deuda, pero la deuda no deja crecer. Consecuentemente, no se puede obtener más producción y más exportaciones, o como habría pasado, esta es la pregunta, como habría pasado con el acuerdo Romero, que pese a haber sido negociado en condiciones más ventajosas, no consiguió extinguir la deuda porque el aporte de divisas de exportaciones fue insuficiente para pagar la deuda financiera. ¿Es eso, en principio, sería cierto eso, Fernando? Más allá de que vos aclaraste que no tenías la información directa. Mira, yo tengo una visión distinta a la tuya, pero bueno, habría que revisar todo eso. Para mí no es casual que durante 20 años, a partir del Acuerdo de Romero de 1893, la Argentina creció sistemáticamente Sí, sí. porque su producción era mayor que sus compras. Esto es, y una cosa que creció mucho, y bueno, habría que ver qué cosa de las que vos decís es cierto. Acá en la Argentina, esa etapa de la Argentina tuvo un gran crecimiento, como recién lo volvió a tener décadas más tarde con Marcelo de Alvear en la presidencia, ¿no? Ujú. Donde una parte importante de las empresas extranjeras que hay en el país que vienen a producir cosas, por ejemplo, los laboratorios Bayer, vinieron todos en esa época, ¿no? Pero bueno, otra cosa que quería decir frente a algunos temas, como vos mencionaste, el tema de eh, ¿cómo se llama? De las monedas que están saliendo, que pueden salir. Adicionalmente, yo creo que provincias como la de Buenos Aires, frente a los riesgos que hay seriamente en el gobierno nacional con las políticas que puede seguir este buen hombre Milei y sus socios, es muy probable que aparezcan de vuelta los patacones y otras versiones, ¿no? No veo nada raro que suceda algo de eso, ¿no? Me parece que es una cosa importante para tener en cuenta. Y bueno, Ujú. los dijo para que si alguno quiere decir alguna otra cosa, yo ya he dicho lo que me había preparado, y no sé, no quisiera evitar que ustedes puedan aportar algo más, aunque Carlos ha dicho que ya se acabó el tiempo, ¿no? Gonzalo, adelante, Gonzalo, por favor. No, quería aportar, eh, obviamente estoy de acuerdo con los lineamientos que dicen. Quería, en este panorama triste, realista, histórico, eh, desalumbrado que tenemos, objetivo, o sea, no es por sentimiento que sentimos que estamos mal, sino por la triste realidad de, de cómo venimos negociando o no negociando o entregando todo lo que entregamos. Eh, Creo que hay una pequeña luz en el camino que no es generada por nosotros y tal vez tarde el tiempo necesario como para que no estén al frente, sino que los que están todavía fracasen una vez más.
pero las circunstancias internacionales no van a permanecer como están. Nada que ver con nosotros, no va a ser ni un mérito, nada que ver. Nosotros somos tristes testigos de lo que va a pasar, pero sí somos víctimas por la deuda. Me refiero a la caída del dólar. Eh, Eso se puede monitorear en el dólar index, que está mostrando una baja persistente en su valoración, que no fue ni siquiera constatada en los 73 con la salida del patrón dólar, el patrón oro, perdón. Esa caída, que es permanente, eh, es también se puede machear con una referencia histórica de que hemos pasado el eje de permanencia de las monedas que han sido las principales en el mundo, desde el florín, pasando por la libra, por la peseta. Todas las monedas tuvieron un auge y un eje en el momento de que el país era el país que emitía esa moneda era el principal. Lo que está sucediendo es que ya hemos pasado el eje histórico del dólar. ¿Y por qué nombro todo esto y lo que dije antes? Sino que porque tal vez nuestro único beneficio en todo esto, nuestro único negocio como país, es que nuestra deuda principal es en dólar y nuestra producción es en commodities que van a tener un valor actualizado siempre. Entonces, tal vez cinematográficamente nos encontremos que la deuda se licúe y no tengamos que sufrirla nuestros hijos. Nada más. Muy bueno, muchas gracias. Yo en algo realmente coincido en eso. Sí, es como patear una, no sé, una flecha a la luna, pero la verdad que es muy consistente. Si el dólar entra en crisis, y personalmente creo que hay una burbuja financiera y sobre todo una burbuja inmobiliaria en Europa y en Estados Unidos, puede haber una fuerte depreciación del dólar frente a los activos físicos como son los commodities. Así que Gonzalo, te doy la derecha. Y bueno, sí, por supuesto, pero igual tenemos que tener un plan de desarrollo, y toda esta información es muy necesaria por el peso que tiene en el presupuesto del Banco Central, etcétera, pero coincido, Gonzalo. Yo creo que en ese sentido necesitamos reorganizar, cuidar nuestros activos, el tema vaca muerta, el tema gas, bueno, todo, mejorar la infraestructura. Así que vamos por lo positivo. Me encanta, Gonzalo. Vamos a cerrar con esto. Bien, pum para arriba. Vamos para adelante, chicos. Les agradezco muchísimo estar acá. Un abrazo, no lo hago más largo porque necesitamos cerrar y todos tienen cosas que hacer. El 12 de diciembre viene don Julio González a hablar de Fragueiro, Mariano Fragueiro y Gesell. Hay una doctrina económica argentina. Hay una escuela de economía económica del Río de la Plata de Manuel Belgrano y de antes que sigue a la fecha. Hay economistas desarrollistas argentinos que influyeron en Europa y no al revés. Hay que rescatar eso porque es real y lo hemos documentado. Por eso se hizo este instituto. Fernando del Corro es un ejemplo, Juliano, todos los que han expuesto acá, Guillermo Andró, y siempre bienvenidos. Ahora tenemos un sitio web, bueno, ya iremos mejorando, pero esto de los autores argentinos es muy importante. Y siguiendo al Papa Francisco, nos guste, no nos guste, como sea, él viene del Río de la Plata y lo dice, viene un mundo nuevo, Tercera Guerra Mundial por etapas, la doctrina económica, la economía natural tiene que volver. Así que bueno, vamos por eso, en el pasado encontraremos nuestro futuro, esperemos, y bueno, este consenso de la crisis que ahora va a venir, que va a empeorar todo, espero que podamos alinear con buena doctrina. Así que les mando un abrazo, no sé si alguien quiere decir algo más, y si no, bueno, nos vemos la próxima, 12 de diciembre, 18:30. Y muchas gracias, Fernando, un tipo de carrera excepcional, y muchas gracias por tu generosidad.